Sí, profe. Sí, profe, estamos listos. Bien. Disculpen, esperen un segundito que se quedó sin alimentación el mouse. Denme un minutito. Ya. Bien. Justo se quedó sin batería el mouse, así que bueno, ya lo conecté con el cable. Bueno. ¿Se ve bien ahí? Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, el tema que vamos a ver hoy es entradas y salidas en sistemas basados en microprocesadores. Para sistemas basados en micro, tenemos dos maneras de manejar la comunicación de los dispositivos de entrada-salida con el micro e incluso con la memoria. Recuerden que en un sistema basado en computadora teníamos tres bloques, ¿recuerdan? Ya lo vamos a poner acá. Aquí tenemos un pequeño resumen básico de lo que es el sistema basado en micro. Tenemos la CPU, la memoria y este bloque que constituye todos los dispositivos de entrada-salida. ¿Sí? ¿Cuáles pueden ser esos dispositivos? A ver, díganme ustedes. El teclado, el mouse, la pantalla. Muy bien. Impresora. Muy bien. Impresora, monitor. ¿Sí? Es decir, cualquier dispositivo que esté fuera del sistema basado en micro, generalmente se conecta a lo que se suele denominar puerto de entrada-salida. Ahora, ¿de qué manera se organiza este sector? Depende de cómo se trata también ese tema. Hay dos modos, como se puede ver acá en la diapositiva. Hay dos métodos para conectar la entrada-salida con el micro. Uno es el método de entrada-salida aislada, y el otro es el método de entrada-salida por asignación de memoria. Si ustedes observan acá el gráfico, tenemos el ejemplo de los dos métodos. En la forma de entrada-salida aislada, yo tengo, esto es un ejemplo para un 8086 que tenía una capacidad de direccionamiento de 1 mega. Yo puedo utilizar todo el bloque, todo el mega de memoria, propiamente para la memoria. Y las direcciones de entrada-salida se conectan aparte. Por eso se llama entrada-salida aislada, porque no forma parte del banco de memoria, de las direcciones físicas del banco de memoria. Es decir, ustedes vieron que el micro se conecta con los dispositivos mediante el address bus. Con el address bus yo hago referencia a una posición de memoria o incluso a un dispositivo de entrada-salida. En el método de entrada-salida aislada, el address bus accederá físicamente a
todo el banco de memoria por una parte, y por otra parte va a acceder a, por ejemplo, en este caso, va a tener disponibles 64K para direcciones para dispositivos de entrada y salida. En cambio, el otro método, que es el de entrada-salida mapeada en memoria, el bloque de entrada-salida se lo ubica dentro de del mega de direcciones que yo tengo disponible para el banco de memoria. Es decir, la diferencia entre el método de entrada-salida aislada y de entrada-salida mapeada en memoria es de que en el método de entrada-salida aislada, los dispositivos de salida se encuentran físicamente separados del área de memoria. En cambio, en el otro, tanto la memoria, cualquier dirección de memoria, como cualquier dirección de un dispositivo de entrada-salida, se trata de la misma manera. Es decir, para mover datos desde este bloque hacia, en esta configuración de entrada-salida mapeada de memoria, para mover datos hacia el micro o desde el micro, tanto si yo accedo a una dirección de memoria o si accedo a una dirección correspondiente a un dispositivo de entrada-salida, voy a usar las instrucciones de transferencia típicas, como por ejemplo MOV. Y voy a tratar tanto una dirección física de memoria como una dirección física de entrada-salida de la misma manera. Es decir, que para el sistema va a ser lo mismo acceder a una dirección de memoria que a una dirección física de algún dispositivo de entrada-salida. En cambio, en el otro método, en el método de entrada-salida aislada, yo, para acceder a la memoria, voy a usar todas las instrucciones convencionales para transferencia de datos entre la memoria y el micro. Sin embargo, cuando yo necesite acceder a algún dispositivo de entrada-salida, voy a utilizar otra manera para acceder a esas direcciones físicas. En especial, en este método de entrada-salida aislada, a la dirección física de un dispositivo de entrada-salida se lo conoce con el nombre de puerto. Supongamos que en la primera dirección de este banco de entrada-salida yo ubico la dirección física del teclado. Entonces, cuando yo haga referencia a la dirección física del teclado, lo voy a denominar puerto. El puerto del teclado, el puerto del mouse, el puerto del dispositivo que yo considere. En el método de entrada-salida aislada, cuando yo necesite acceder a algún dispositivo de entrada-salida, no puedo utilizar las instrucciones clásicas de transferencia de datos que se utiliza para el banco de memoria, que son las que hemos estado viendo, sino que se utiliza otro tipo de instrucciones que son in, ins, out y out-s. In es una instrucción para ingresar datos desde el dispositivo de entrada-salida hacia el micro, e ingresa un byte de datos. En cambio, ins significa in string, me introduce una cadena de caracteres, o una cadena de datos, por eso se llama in string. Lo mismo si yo utilizo out lo que hace es sacar un byte desde el micro hacia un puerto de entrada-salida. Y si utilizo out-s, voy a sacar desde el micro hacia el puerto de entrada-salida correspondiente una cadena de caracteres. Esa es la diferencia entre out y out-s, y lo mismo que entre in e in-s. Esas instrucciones que les acabo de mencionar son las que se usan únicamente cuando yo tengo un dispositivo que utiliza las entradas-salidas aisladas. Es decir,
usa un banco, un banco físico para los puertos de entrada y salida, aislado del banco físico de la memoria, como indica este gráfico. ¿Me siguen hasta acá? Ingeniero, ¿cuál es la configuración más usada, la aislada? En realidad se usan las dos, pero es más frecuente, en especial en los micros que se acercan más al 8086, 8088, el método de entrada-salida aislada. Y de esa manera, digamos, yo trato a los dispositivos de entrada-salida fuera del mapa de memoria. Y para acceder a ellos uso las instrucciones in o out. O sea, al ser más grande el mapa de memoria, se puede optar ya por la mapeada, digamos. Claro, claro. Pero esa es una decisión que toma el fabricante a la hora de implementar el dispositivo, ¿sí? El fabricante decide, porque ustedes fíjense el detalle acá. Si yo utilizo, no es lo mismo físicamente incluso, utilizar la configuración de entrada-salida mapeada en memoria que la configuración de salida aislada. Porque, por ejemplo, en el método de entrada-salida mapeada de memoria, yo tengo un solo address bus que me va a barrer todo el mega posible, ¿sí? Y en ese único bus van a estar inclusive los puertos de los periféricos, que constituyen dispositivos de entrada-salida. Es decir, los trata a todos como igual, con un solo bus. En cambio, en el método de entrada-salida aislada, yo tengo ese mismo bus que podrá direccionar hasta 1 mega de memoria, en este ejemplo que estamos viendo, que sería para el 8086, 8088, pero ese mismo address bus se va a comunicar con otro bloque de memoria, que es el bloque de entrada-salida, de forma tal que, ¿cómo va a ser el sistema para saber cuándo el dato que yo pongo en el bus de direcciones corresponde a una dirección de memoria y cuándo corresponde a un dispositivo de entrada-salida? Esa duda, ese problema no lo tengo en esta configuración, ¿ven? Porque tanto dispositivo de entrada-salida como memoria se tratan de la misma manera, ¿sí? En cambio, fíjense ustedes acá, yo tengo dos bloques independientes. Entonces, si yo saco la dirección 0, por ejemplo, o cualquier dirección que esté dentro de los primeros 64K, el address bus físico va a acometer a determinados dispositivos y también a los puertos de los dispositivos de entrada y salida. Entonces, ¿cómo sabe el sistema cuál de las dos vías del address bus va a utilizar? Y eso va a depender de la instrucción que yo use. Si yo uso, por ejemplo, la instrucción mov y utilizo alguna dirección que esté dentro de los primeros 64K, el micro va a acceder a una dirección física de memoria. Porque la instrucción mov es una instrucción estándar y tradicional que se utiliza para mover datos de memoria hacia el micro y viceversa. En cambio, si yo quiero acceder a un puerto, voy a utilizar una instrucción in o una instrucción out. Si el sistema ve esas instrucciones, se va a cablear internamente de manera de acceder a este banco de puertos, ¿se entiende? Y no al banco de memoria. De esa manera el sistema puede discriminar si va a acceder al banco físico de memoria, es decir, a la colección de puertos, o si va a acceder a la memoria física. ¿Se entiende la diferencia? Sí. ¿Seguro? Sí, de mi parte sí.
Pero ahí demora más, ingeniero, el aislado No, o por el cambio ese. no, para nada Ah, porque digamos que el tiempo que le lleva a la CPU decodificar una instrucción es el mismo. O sea, se va a encontrar con la instrucción y cuando la decodifique, ya vas, si ve una instrucción IN, ya sabe que tiene que acceder, que la dirección física que figura en la línea de instrucción corresponde a un puerto. Y se va a cablear, digamos, físicamente hacia el puerto y no hacia el banco de memoria, como sería en este caso. O sea, ¿cómo sabe el sistema si va a acceder aquí o acá? Simplemente con la instrucción. Si yo quiero acceder al banco de memoria, voy a usar, por ejemplo, la instrucción move o load. En cambio, si yo quiero acceder al banco de entrada-salida aislada, voy a utilizar la instrucción in o la instrucción out. En cambio, en esta configuración hay físicamente y lógicamente hay un solo mapa de memoria. Y ya sea que yo quiera acceder a un puerto o a una dirección de memoria, voy a usar las instrucciones típicas, move, load, cualquiera de ellas. En esta configuración no se utilizan la instrucción in y la instrucción out. Y en esta configuración, una dirección física de un puerto no se superpone con una dirección física de memoria como sí sucede aquí. ¿Comprenden ese detalle, verdad? ¿Entienden lo que les quiero decir? Fíjese el detalle. En el método de entrada-salida aislada, ¿sí? Yo tengo, o sea, si yo quiero acceder tanto a la memoria como a un puerto, la dirección física sale por el address bus. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. En este caso es lo mismo. Yo quiero acceder a alguna posición de acá, la dirección física sale por el address bus. En este caso, en el caso de la entrada-salida mapeada de memoria, no hay superposiciones de direcciones físicas. Es decir, una dirección de un puerto no va a coincidir nunca con una dirección física de memoria, fíjense, porque se encuentran en el mismo continuo del mega. En el caso de entrada-salida aislada, fíjense, yo tengo dos bloques. Un bloque de memoria, que lo tengo aquí a la izquierda, y un bloque de entrada-salida. Pero el address bus accede tanto a este como a este. Hay un solo address bus. ¿Me siguen hasta ahí? La dificultad acá es de que dentro de los primeros 64K direcciones de memoria, yo tengo una superposición de direcciones físicas. ¿Lo ven? La dirección 0000 para entrada-salida, y acá tengo una dirección 000 para memoria. Entonces, ¿cómo hace el micro para saber a cuál de los dos bancos va a acceder con esa dirección? Lo sabe por la instrucción que yo voy a usar. Si yo quiero acceder a memoria, voy a usar las instrucciones convencionales, ¿sí? Lo mismo que acá. Voy a usar las instrucciones convencionales para mover datos de la memoria al micro, del micro a la memoria. Las que ya hemos visto, ¿sí? Move, load, store. Cualquiera de esas instrucciones estándar yo voy a utilizar y el micro va a hacer referencia a esta dirección, a este banco de direcciones físicas. Ahora, si yo uso la instrucción in o la instrucción out, entonces el micro va a hacer referencia a este banco. O sea, saca la misma dirección, pero si yo uso la instrucción in, voy a ir al banco de entrada-salida. Si yo uso la instrucción move, voy a ir al banco de memoria, aunque la dirección física sea la misma. ¿Se entiende? Porque se dará
cuenta ustedes que hay una superposición de direcciones entre los primeros 64K de memoria y los primeros 64K del bloque de entrada-salida. Tienen la misma dirección física. Y por el address bus va a salir el mismo valor. Ahora, la diferencia está en cómo hace el sistema para que ese valor active, o sea, acceda físicamente al mapa de memoria o al bloque de entrada-salida. Eso lo decide el sistema cuando decodifica la instrucción. Porque si el sistema encuentra una instrucción in o una instrucción out, entonces esa dirección física se va a derivar hacia el bloque de entrada-salida, donde están los puertos, como se llama, como se le llaman las direcciones. En cambio, si el micro ve una dirección mov, una dirección load, etc., cualquiera de las direcciones, de las instrucciones que hemos estado viendo, va a ignorar este banco de memoria y va a acceder al banco, este banco de entrada-salida, y va a acceder al banco de memoria. ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre un método y el otro. En este no se usa la instrucción in y la instrucción out, porque no es necesario. Simplemente se trata un puerto de entrada-salida como cualquier otra dirección de memoria, porque no hay superposición de direcciones, sino que una dirección reservada a un puerto no puede ser usada por una dirección de memoria. ¿Se entiende? Bien, entonces esa es, y retrocediendo acá, fíjense, el uso de estas instrucciones es lo que el micro necesita si utiliza la configuración de entrada-salida aislada y si utiliza la configuración de entrada-salida asignada en memoria o mapeada en memoria, no usa esas instrucciones. ¿Sí? Porque ya saben, físicamente, en el método de entrada-salida aislada, hay superposición de direcciones. Los primeros 64K pueden corresponder a una dirección de un puerto de entrada-salida o puede corresponderse con una dirección de memoria física. Entonces, ¿cómo discrimina el micro a cuál de los dos bloques se va a dirigir? Mediante la instrucción que decodifique. Repito, si encuentro una instrucción in, una instrucción out, va a acceder al bloque de puertos de entrada-salida. Si encuentro una instrucción mov, load o cualquier instrucción estándar, va a acceder a una dirección física de memoria. ¿Sí? Esa es la diferencia entre un método y el otro. Acá tenemos un pequeño cuadro en donde podemos ver las ventajas y las desventajas, que son bastante obvias, ¿verdad? Porque fíjense el detalle ustedes. ¿Qué ventaja tiene este método respecto de este? Ustedes me podrían decir. ¿Qué desventaja ven? ¿No ven ninguna? ¿De cuál, ingeniero? ¿Qué ventaja ven en este método respecto de este? Tenemos más memoria. Tal cual. La clara ventaja del método de entrada-salida aislada es que yo puedo usar todo el mapa de memoria implementado con memoria física real. Y mis puertos de entrada-salida se ubican en otro lugar. Es decir, yo puedo disponer de mayor cantidad de memoria utilizando el método de entrada-salida aislada. En cambio, como desventaja de este método, del método de entrada-salida mapeada de memoria, es de que yo a todo el bloque disponible para la memoria le tengo que restar los puertos, las direcciones físicas que voy a usar para los puertos. Es decir, en este método yo puedo disponer de menos memoria que en este. Entonces, esa es la ventaja que tiene este método. ¿Y cuál podría ser la desventaja?
La desventaja, sí, no es muy obvia, por eso vamos a volver acá y lo van a ver aquí. Habíamos dicho que en el método de entrada-salida aislada se utilizan las instrucciones in, ins, out, outS. En el método de asignación de memoria, no. La desventaja del método de entrada-salida aislada es de que para poder controlar el tráfico de datos entre el micro y el bloque de entrada-salida, se necesitan otras líneas de control que no se utilizan cuando yo accedo al mapa de memoria. Y esas líneas de control extra son estas dos. ¿Sí? IORC, que significa control de lectura de entrada-salida, si es que yo quiero leer, o IOWC, que significa control de escritura de entrada-salida. ¿Sí? Si es que yo quiero escribir sobre un puerto. Recuerden que leer o escribir, el punto de referencia es el micro. Si yo digo leer, son datos que van hacia el micro. Si yo digo escribir, ¿quién escribe? El micro. O sea, son datos que van hacia el puerto de entrada-salida. Siempre es importante ubicarse bien la referencia cuando yo digo entrada o cuando yo digo salida. Cuando yo digo leer o cuando yo digo escribir. Recuerden, ¿quién lee? Esa es la pregunta. ¿Quién lee y quién escribe? ¿Y cuál sería la respuesta? El micro. El micro. El micro. El micro. Es decir, toda referencia se hace respecto del micro. Si yo utilizo la instrucción in, ingresar, ¿hacia dónde estoy volcando el dato? El micro. Hacia el micro. En cambio, si yo digo out, ¿hacia dónde estoy sacando el dato? ¿En la memoria? Claro, o sea, si uso out, ya no voy a la memoria, voy al puerto de entrada-salida. Los periféricos. ¿Sí? Exactamente. Por Y eso... el de la aislada también es más caro, digamos, por el hecho de la otra mapa de memoria, ¿o no? No varía mucho. Bueno, sí. Es un poco más costoso porque al necesitar yo, fíjense, estas líneas a las que hace referencia acá, por ejemplo, esta línea M-IO negado o WR negado, son líneas que se encuentran físicamente en el micro y se usan, como el mismo nombre lo indica, M-IO negado se utiliza para indicar si voy a acceder a memoria o si voy a acceder a entrada-salida. ¿Y WR negado? ¿Para qué será? ¿Cómo dijo del anterior? Disculpe. M-IO negado significa, o sea, son pines del micro. ¿Sí? M-IO negado, ¿qué significa? M, que no está negado, significa que si por ese pin sale un 1, yo estoy accediendo a memoria. Por eso M. IO negado significa que si por ese pin sale un 0, ¿a dónde estoy accediendo? Pero salir. A El entrada otro es para salida. leer, digamos. Si quiere ¿Entienden? leer o... Exactamente. Y este pin es para escritura o lectura. Entonces, si yo voy a escribir, ya sea sobre memoria o sobre un puerto de entrada-salida, voy a poner un 1 en este bit. Y si yo quiero leer, voy a poner un 0 en este bit, en este pin. ¿Se entiende? Es decir, estos dos pines pertenecen al micro. Y se le suman estas dos señales que son de control, ¿sí? Control de lectura de entrada-salida y control de escritura de entrada-salida, que ya vamos a ver enseguida. Es decir, que yo voy a necesitar para acceder
al banco de puertos de entrada-salida una circuitería adicional que me maneje señales adicionales. Porque estas dos señales no se utilizan en el método de entrada-salida mapeada de memoria. Sí se utilizan en, como dice acá el cuadro, ¿ven? En entrada-salida aislada. O sea que una desventaja es, como decía Gianfranco, que el método de entrada-salida aislada es un poco más costoso y requiere, porque requiere una circuitería auxiliar para manejar otras líneas, otras señales de control que no son necesarias en el otro método. ¿Estamos Hoy hasta en ahí? día, ¿qué computadoras vienen con ese método? Y hoy en día, la verdad O que, sea, sería, por ¿qué micro empezar, sería, verdad? ¿Es un micro o es todo el conjunto no, de la no, madre, digamos? no, esa es la manera en que en que el sistema de cómputo, ponerle una computadora, maneja el acceso a los puertos. Entonces, si yo utilizo el método de entrada-salida aislada, en la mother, por ejemplo, yo voy a tener el micro, voy a tener memoria, puerto de entrada-salida y una circuitería auxiliar para manejar la comunicación con el puerto de entrada-salida. ¿Sí? Si está acá mapeada de memoria, en la madre voy a tener el micro, la memoria, los dispositivos de entrada-salida, pero no necesito la circuitería auxiliar, porque los puertos de entrada-salida forman parte del mismo mapa de memoria. En entrada-salida aislada, los puertos no forman parte del mapa de memoria. ¿Se entiende? Fíjense acá. Acá yo tengo la CPU, mi mapa de memoria y los dispositivos de entrada-salida. ¿Está? Si yo utilizo el método de entrada-salida mapeada en memoria, este address bus va a acceder a este bloque o a este bloque mediante una dirección única. Dentro de, supongamos que este sea un 8086, dentro de mi megabyte de memoria disponible, que es lo que yo puedo manejar. ¿Está? Y no necesito ningún tipo de líneas auxiliares. En cambio, si este mismo sistema, así como está, se encuentra, o sea, utiliza el método de entrada-salida mapeado en memoria, el bloque de memoria va a poder usar todo el mega que puede direccionar el micro. Y por aparte, voy a tener este bloque en otro banco. Y acá sí va a existir la posibilidad de conflicto de direcciones. Porque como hemos visto en el gráfico anterior, fíjense, los primeros 64K físicamente tienen la misma dirección que los primeros 64K de memoria. ¿Lo ven? Recuerden ese detalle, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Es decir, acá y acá yo puedo tener dos direcciones físicas iguales, pero una va a hacer referencia a la memoria y otra va a hacer referencia a un puerto de entrada-salida. Pero numéricamente tienen el mismo valor. ¿Está? Entonces, para poder acceder a uno o al otro, o mejor dicho, para manejar un puerto de entrada-salida, yo voy a necesitar una circuitería auxiliar para controlar el tráfico entre el puerto y el micro. En cambio, en este método, como no hay direcciones redundantes, sino que la dirección de los puertos está dentro de las direcciones físicas de memoria, y una dirección es exclusivamente para un solo dispositivo, ya sea memoria o entrada-salida, yo no necesito ninguna circuitería auxiliar. Y voy a tratar un puerto como si fuera una dirección física de memoria. Entonces,
Acá, si yo tengo entrada-salida aislada, voy a tener que utilizar una circuitería auxiliar en el control bus para acceder al puerto de entrada-salida y controlar el tráfico de información. Ya vamos a ver enseguida de qué manera se tratan los datos de entrada-salida, los periféricos, y va a quedar un poquito más claro ese detalle. Por ahora quizás les cueste un poquito más porque todavía no hemos visto lo que sigue. Pero hasta acá, fíjense que la ventaja es que yo no necesito una circuitería auxiliar, o sea, no necesito estas señales extras, como si las necesito en este método. Y la desventaja viene a ser que yo reduzco la memoria física disponible, porque parte de esa memoria física disponible, parte de ese mega que yo puedo direccionar, lo voy a ocupar en puertos de entrada-salida. Esa sería la desventaja del sistema de entrada-salida mapeada en memoria. Vamos a ver de qué manera se controlan las entradas-salidas, y a medida que vayamos desarrollando estos 4 puntos, van a ir viendo mejor a qué me refiero con lo que acabamos de ver. Digamos que básicamente tenemos 4 maneras de controlar las entradas-salidas en un sistema basado en micro. Una forma es controlar las entradas-salidas por programa, mediante flags o bandera. Otra forma es controlar el flujo de las entradas-salidas mediante la línea ready que tiene el micro. Otra forma es controlar las entradas-salidas mediante interrupciones, mediante lo que se llama el método de handshake o entendimiento mutuo, que se usa mucho, digamos, en la comunicación del micro con el exterior, por ejemplo, típico caso del uso de un módem. O podemos controlar el flujo de datos de entrada-salida mediante un acceso directo a memoria. En este caso, en el caso del acceso directo a memoria, yo tengo un dispositivo exterior a mi sistema basado en micro que toma el control de los bases del sistema. El micro entra en un estado de alta impedancia y el dispositivo externo vuelca los datos a la memoria del sistema o los lee de la memoria del sistema. Eso es lo que significa acceso directo a memoria, que ya vamos a ver un poco más en detalle más adelante. En este caso, en el caso de entradas y salidas controladas por la línea ready cuando se activa, lo que hace es introducir los ciclos de espera hasta que el dispositivo, que es más lento, esté listo. Porque ustedes vieron que, se imaginarán ustedes que un micro funciona con velocidades del orden de los megahertz mínimamente. ¿Sí? En cambio, por ejemplo, el teclado o una impresora son mucho más lentos que el microprocesador. Entonces, para poder comunicarse, para poder transmitir datos desde y hacia el micro, el dispositivo más lento necesita decirle al micro, para un cachito que yo llegue. Y cuando el dispositivo más lento tiene el dato, le avisa al otro y el otro recién vuelve a trabajar. Mientras tanto, espera. Eso es lo que hace básicamente la línea ready, pero ya vamos a ver enseguida los detalles. El método de control de entrada-salida mediante control por programa se utiliza para manejar periféricos de mediana velocidad. Como les había dicho recién, el método de control de periféricos mediante la línea ready, acá hay un error, se utiliza para periféricos lentos. ¿Por qué? Como yo les había dicho, cuando se activa el pin ready del micro, el micro entra en un estado de espera, introduce ciclos de espera, esperando a que el dispositivo lento complete su operación.
¿Se entiende? O sea, como este es muy lento y el micro va muy rápido, para que se puedan entender, el micro tiene que esperarlo a este otro que es más lento. Entonces, cuando activa la línea red del micro, le dice al micro, espera un cacho. Entonces el micro espera. Y cuando tiene el dato, por ejemplo, para transferirle al micro, le manda otra señal avisándole, listo, ya lo tengo. Entonces sale del ciclo de espera y recibe la comunicación. ¿Se entiende? Básicamente, ¿cómo es la cuestión? Eso es cuando los dispositivos, los periféricos, son lentos. Después me acuerda que corrija este diapositivo. Después, para periféricos que actúan esporádicamente, o sea que por ahí sí, por ahí no, que no sabemos cuándo, entonces se utiliza el método de interrupciones, y más precisamente el esquema de handshake que ya vamos a ver en detalle más adelante. En ese método, tanto el periférico como el micro se comunican entre sí y le avisa bueno, mira, che, tengo listo el dato, lo recibe, le dice, bueno, listo, ya lo recibí. Entonces vacía, digamos, el buffer. Bueno, ya vamos a ver los detalles. Pero la cuestión es que se comunican entre ellos y esa forma de comunicarse bidireccionalmente se conoce como esquema handshake o entendimiento mutuo. Y después, para periféricos muy rápidos, que incluso que pueden llegar a ser hasta más rápido que el micro, para ese tipo de periféricos, o para el caso también de la necesidad de transferencia masiva de datos, por ejemplo, desde una unidad exterior hacia la memoria del micro, se utiliza el método de DMA, o acceso directo a memoria. En ese método, el dispositivo, el periférico, toma el control de los bases temporalmente. Le avisa al micro, el micro se pone en estado de alta impedancia, le cede el control de los bases al dispositivo externo, y el dispositivo externo maneja el flujo de datos, ya sea si quiere volcar los datos en la memoria o si quiere extraer datos de la memoria. ¿Sí? Ya vamos a ver incluso más adelante con mayor detalle ese tema. Pero básicamente esas son las 4 maneras de control del flujo de datos con dispositivos de entrada y salida. Vamos a desarrollar ahora el método de entrada y salida controladas por programa. ¿Para qué caso se usaba este método? ¿Se acuerdan? Dispositivo de mediana velocidad. De mediana velocidad. Fíjese el detalle. Cuando yo voy a hacer el control de entrada-salida mediante el programa, es decir, yo por software voy a controlar el movimiento de los datos. ¿Sí? En ese caso, fíjense, se establece una conexión entre el micro y el dispositivo de entrada-salida mediante 2 vías. Una es el data bus y la otra vía es el control bus. Entonces, el micro, por ejemplo, va a enviarle comandos al dispositivo de entrada-salida si los necesita, indicándole que se prepare para una determinada operación y luego verá si tiene que leer datos del dispositivo o tiene que enviarle datos. Ya vamos a ver un ejemplo en concreto para que quede más claro. Y a su vez, este dispositivo le va a indicar al micro en qué estado se encuentra. Y una vez que se produce esta transmisión de control, viene el movimiento de datos. Vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo, digamos, en el ejemplo que vamos a analizar, vamos a usar una PPI. Una PPI es un integradito, bueno, que ya no se usa, pero que está bueno conocerlo porque
son micros, son integraditos que ya forman parte, digamos, de la misma circuitería, incluso de un microprocesador o incluso de microcontroladores, pero que antes estaban afuera. Pero está bueno, digamos, ver el ejemplo porque de la manera en que esto se maneja, de una manera similar, incluso más rápido, se maneja en la actualidad. Entonces, veamos cómo funciona un PPI. Un PPI es un adaptador de interfase periférica. Sirve para transmitir datos al exterior o recibir datos al exterior por un bus paralelo. O sea, recibe los bytes por 8 líneas que viajan simultáneamente. ¿Se entiende la situación? Sí. Es decir, el PPI se utiliza para comunicación en paralelo con otro dispositivo, con el exterior. En este caso, fíjense, el PPI físicamente dispone de 3 puertos. El puerto A, el puerto B y el puerto C. Cada puerto es de 8 bits. Dispone de un databus de 8 bits también. Dispone de 2 líneas de direcciones, ¿sí? A0 y A1, que se conectan a las 2 líneas de menos peso del address bus, ¿sí? Y acá tenemos líneas de control, ¿sí? Tenemos una línea de reset, tenemos una línea de lectura, otra de escritura y otra de selección de chip. ¿Recuerdan para qué se usa la línea de selección de chip? ¿Era el enable, puede ser? Exactamente. El chip select es un enable, es un habilitador. El chip select a mí me permite hacer referencia, o sea, activarlo al chip, en este caso al PPI, para que se comunique con el exterior. Pero si yo no lo habilito, si yo no habilito el chip select, el periférico entra en un estado de alta impedancia y es como que se retira del bus. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Sí. Bien. Bien. Y bueno, obviamente, si el micro quiere leer, va a activar esta línea, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Si el dato está entrando por el puerto A, va a venir del exterior por el puerto A, se va a transferir a este bus, y este bus se conecta al databus del micro y va a parar al micro. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Puede volver a repetir eso? Si se activa, si el micro, o sea, fíjense, el micro se encuentra a la izquierda de la figura. Y a la derecha, yo tengo un dispositivo externo, que puede ser, por ejemplo, una impresora. ¿Ah? Las impresoras, las que venían antes, no las actuales, se conectaban con un cable de comunicación paralelo. O sea que los datos que iban desde la computadora a la impresora, o si la impresora le devolvía información a la computadora, viajaban en paralelo. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, supongamos que yo tengo una impresora a la derecha, acá, y tengo el micro acá a la izquierda. ¿Estamos hasta ahí? Me interesa que entiendan bien esto porque si no, no van a pillar una en lo que sigue. O sea, me interesa que entiendan cómo funciona el dispositivo el PPI. Entonces, si el micro quiere leer un dato, ¿sí? Quiere leer, por ejemplo, el estado de la impresora, entonces va a activar la línea read. Cuando active la línea read, si la impresora está conectada al puerto A, es decir, que los datos que manda la impresora hacia el micro
o los que el micro le manda a la impresora salen por el puerto A y no por este o por este, ¿sí? Entonces físicamente las líneas de datos se conectan con este puerto. Entonces, el dato que viene de la impresora, porque está leyendo el micro, va a parar al puerto A y del puerto A se transfiere al databus. Y de ahí viajan por el databus hacia el micro. ¿Se entiende? Profesor, Profe, A0 y A1 solamente sirven para seleccionar el puerto. Exactamente. Exactamente. profe, Por ¿cómo hago ejemplo, para desactivar? ¿para desactivar qué? ¿El chip? Sí, para que no lea del exterior. Y bueno, ahí está, para eso está el chip select. Si el pin chip select, si el micro manda un 0 a este pin, el integrado se conecta físicamente a la línea. Y ahí leerá o escribirá datos, de acuerdo a lo que el micro decide. Ahora, si el micro no lo quiere usar al puerto, va a poner un 1 en este pin. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces lo deselecciona el chip y el chip se pone en estado de alta impedancia. Y ahí, por más que la impresora mande un dato por el puerto A, nunca va a llegar al databus, porque este micro va a estar en alta impedancia. ¿Se entiende? Sí. Bien. Y si el micro quiere escribir un dato, o sea, quiere mandar un dato a la impresora, lo que va a hacer, obviamente, si lo quiero sacar por el puerto A, voy a poner en las líneas A0, A1, 2 0, ¿ven? Entonces, conecta físicamente este puerto con las líneas de datos, con el databus. Porque estos 8 bits de datos, ¿a dónde se conectan? Al databus del sistema, o al bus de datos. ¿Está? Si yo quiero sacar un dato por el puerto B, ¿qué voy a hacer? En estas dos líneas voy a poner la combinación 0, 1. Entonces, estas líneas se van a conectar con estas. Entonces, si el micro está mandando un dato al exterior, va a llegar al databus y desde acá van a pasar aquí. O sea, conecta el databus con el puerto B y siguen los datos. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. No es, digamos, la intención entrar en el detalle de cómo funciona este dispositivo. Si ustedes quieren más detalles, en el Barry Bray está bien desarrolladito, está muy, muy interesante. Y es bueno que ustedes se familiaricen con este tipo de dispositivos, por más que sean viejos, porque eso a ustedes les va a permitir entender cómo funcionan los dispositivos más complejos. Bien. ¿Queda claro entonces cómo funciona esto? ¿Sí? Sí. Lo único que faltaría aclarar acá es de que este micro puede trabajar en 3 modos. Un modo se llama modo 0, modo 1 y modo 2. Y generalmente trabaja el puerto A con los 4 bits superiores del puerto C. El puerto B suele trabajar con los 4 bits inferiores del puerto C. ¿Por qué lo hace así? Porque como hemos visto acá, fíjense, para comunicar el micro con un dispositivo, yo necesito líneas de datos y también líneas de control. Entonces, las líneas de datos me las proporciona el puerto A o el puerto B. Y el puerto C me va a proporcionar el soporte físico para las líneas de comando y control entre el micro y el dispositivo. En el modo 0, este dispositivo trabaja de la forma más elemental, que era como yo les estaba diciendo a ustedes. Si el micro quiere escribir,
y quiere sacar un dato por el puerto B, y bueno, pondrá en A0 la dirección del puerto B, comunicará los data bus con el puerto B, y el dato entrará por data bus y saldrá por el puerto B. En el modo 1 se llama modo estroboscópico. En el modo 1, cuando la PPI recibe, por ejemplo, un dato, ese dato queda almacenado en un buffer interno que tiene el puerto y no se pierde. Y cuando el micro está listo para recibirlo, por ejemplo, lo recibirá. Y una vez que lo recibe, se vacía el buffer interno del puerto. ¿Se entiende? Esa sería la diferencia entre el modo 0 y el modo 1. Y en ambos modos, en el 0 o en el modo 1, el puerto A se configura, por ejemplo, como entrada o como salida. Y después tenemos, y lo mismo que el puerto B. Y después tenemos en el modo 2 solamente trabaja el puerto A. En el modo 2, el mismo puerto puede trabajar de manera bidireccional como si fuera el data bus. O sea, puede trabajar en un momento como entrada y en otro como salida. ¿Sí? Digamos con las dos funciones. En cambio, en los modos anteriores, o es entrada o es salida. ¿Está? Profe, ¿puede explicar para que A1 valga 1 y el A0 valga 1 también? El último que dice el registro de comando. Bueno, el registro de comandos, cuando por acá llegan 2 1, el registro de comando, el micro, o sea, cuando yo pongo 2 1 acá, el dato que viene por acá no es en realidad un dato, sino un comando. Por ejemplo, ¿cómo hago yo para programarlo al PPI en modo 0, o en modo 1, o en modo 2? Tengo que enviarle un comando que lo va a programar para que trabaje en modo 0, en modo 1, en modo 2. Entonces, ¿cómo se hace? Para programar el modo de funcionamiento, que es lo primero que se hace, en estos dos pines se pone la combinación 1, 1, y el dato que viene acá, ¿sí? El PPI lo interpreta como un comando. Entonces va a parar al interior del micro, no va a parar a ninguno de estos puertos, y lo configura al PPI para que trabaje en modo 0, en modo 1, en modo 2. ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias. Bien. En resumen, si por las líneas A0 y A1 yo tengo la combinación 00, 01 o 10, el dato que entra a D se va a comunicar con el puerto A, con el puerto B o con el puerto C. Ahora, si la combinación en A0 y A1 valen ambos 1, el dato que viene acá es un comando para programarlo al PPI. Es decir, que el dato que viene acá no es que se va a comunicar ni con este, ni con este, ni con este, sino que lo va a programar al micro para que funcione de determinada manera. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, supongamos, el que calla otorga, supongo que está. Sigamos. Bien, sigamos. Para el ejemplo que nosotros vamos a ver, al PPI se lo programa para trabajar en modo 1, es decir, en modo estroboscópico. Y lo que va a hacer, lo que vamos a hacer físicamente es controlar, por ejemplo, la impresora, perdón, en este caso es el control, el ejemplo es el control de manejo de teclado. El controlador del teclado se lo conecta, los datos que manda el teclado van a ingresar por el puerto A. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Como trabaja en el modo 1, cuando yo presione una tecla en el teclado
mediante esta línea, le va a indicar al PPI que hay un dato disponible. Y el dato va a venir por el puerto A y se va a latchear, o sea, se va a guardar en el buffer interno del puerto A y va a quedar en la PPI. ¿Estamos hasta ahí? Lo hago despacito para que ustedes vayan viendo cómo es la situación. Repito, el teclado está conectado, está acá a la derecha, ¿sí? Cuando yo presiono una tecla, que lo vamos a ver más acá, cuando yo presiono una tecla, el controlador del teclado activa una línea que se llama DAB negado, que significa Data Available, o sea, dato disponible. Esa línea se conecta con una entrada que se llama entrada estroboscópica. La entrada estroboscópica le indica a la PPI que hay un dato en el database. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. De esa manera, el PPI se entera de que hay un dato disponible proveniente del teclado. ¿Estamos hasta ahí, verdad? Sí. Bien. Ahora fíjense otro detalle. ¿Qué serán estos? PC4, PC5, PC3. Y fíjense, PC6 a 7. Miren acá. ¿Qué habíamos dicho nosotros? Que uno de los puertos trabaja con 4 líneas del puerto C. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que para que haya comunicación entre un dispositivo de entrada-salida y el micro, yo no solo necesito estar conectado físicamente con el bus de datos, sino que también necesito una serie de líneas de control para que se entienda el dispositivo de entrada-salida con el micro, o con el intermediario, como es en este caso. ¿Estamos hasta ahí? Sí. O sea que yo necesito datos Y control. y control. ¿Está? Bien. Fíjense, ¿quién va a brindar el soporte físico para las líneas de control? El puerto C. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta la Sí. situación? Bien, vamos de vuelta para aquí. ¿Eso qué significa? Que estas líneas físicamente son estas. Y yo las estoy usando con una función específica. ¿Me siguen hasta ahí? Y el dato que va a ingresar aquí, en el puerto A. Ahora, ¿cómo hago yo para indicarle a la PPI qué función va a cumplir estas líneas? Mediante un comando. Detalle. No es necesario que entremos a ver el detalle de cómo lo hace, pero sí quiero que sepan ustedes de que a la PPI yo puedo configurarla para comunicarse con cualquier otro periférico. Y fíjense ustedes que las funciones que van a adoptar las líneas del puerto C, que son líneas de control, se las asigna mediante un comando. ¿Sí? El micro le dice a la PPI, vos vas a trabajar de tal manera. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, cuando el PPI recibe un comando, va a programar la entrada del bit 4 del puerto C como una entrada, ¿ven? La salida del bit 5 del puerto C la va a programar como salida y PC3 la va a programar como una salida de interrupción. Esta línea de entrada se usa como entrada estroboscópica. Y la PPI va a saber de que cuando se active esta línea, significa que hay un dato disponible acá.
y ese dato lo va a capturar el buffer, ¿sí? Y lo va a guardar en el buffer. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Una vez que eso sucede, se va a activar esta línea, que significa buffer de entrada lleno, lo cual es lógico, ¿verdad? Fíjense, el teclado le avisa a la PPI que hay un dato disponible y manda el dato. ¿Y Entonces, ese dato a dónde va? al El puerto A. IBF. No, el IBF. Al puerto A. Vamos por parte, Ah, vamos por parte. El teclado, ¿sí? Activa esta línea. ¿Está? Fíjense, strobe. Está conectada a dato disponible. ¿Sí? Esta señal, ¿quién la genera? El teclado. Cuando yo presiono una tecla, esta línea se activa, es decir, pasa a 0, y le avisa al PPI que hay un dato disponible. E inmediatamente manda el dato por el puerto A. ¿Estamos hasta ahí? Cuando se activa esta línea, el dato que viene por acá se guarda en el buffer interno del puerto A del PPI. Cuando eso sucede, se activa esta línea. Esta línea va a ir a parar al microcontrolador y le va a avisar al micro, como dice el nombre de la línea, que el buffer de entrada está lleno. ¿Se entiende? De esa manera, el micro se entera de que yo presioné una tecla y que el dato está en el PPI, pero todavía no lo transfirió al micro. ¿Se entiende? Sí, Es decir, el PPI necesita que el teclado le avise que hay un dato. Y cuando ese dato llega y lo guarda en el buffer interno, en este caso del puerto A, le avisa al micro, mediante la línea IBF, que hay un dato disponible en la PPI. Entonces el micro verá qué hace, si la recibe a la información o no, dependiendo, digamos, de qué es lo que está haciendo el micro, de las prioridades, de un montón de otras cosas. ¿Se profe, entiende la situación? ¿y qué Sí. sucede si IBF por X motivo no está y se siguen enviando datos al Bueno, puerto A? en ese caso el dispositivo no está funcionando como corresponde. Entonces falla la comunicación. ¿Se entiende? Claro. O sea, esto está hecho para que funcione de esa manera. Es decir, el PPI se conecta con el controlador del teclado. Cuando yo presiono una tecla, el controlador de teclado le manda una señal al PPI por esta línea. Y le avisa al PPI que se presiona una tecla y que va un dato por el puerto A. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. El dato ya salió por el puerto A. Cuando el micro se entera, cuando se activó esta línea, se activó este bit, se lachea el dato que está en el puerto A, es decir, se lo guarda en el buffer interno. Y en ese instante se activa esta línea que le avisa al micro que hay un dato disponible en el PPI. ¿Está? Sí, sí. Si alguna de esas cosas no suceden, es porque hay una falla en el dispositivo. Entonces no se establece la comunicación. Porque no hay manera de que el micro, digamos, pueda leer un dato que no está, por ejemplo. O que un micro pueda leer un dato si ni se enteró que el dato está. Claro, ¿Se entiende? claro, claro. O sea, está hecho para que funcione de esa manera. ¿Sí? Entonces, cuando el micro se enteró por esta línea, entonces, si encuentra una instrucción IN, lo va a leer al dato del PPI. ¿Está? ¿Estamos hasta ahí? Yo sí. Bueno.
Veamos unos cuantos detalles más antes de pasar a analizar rápidamente un trocito de programa que controla el bloque de entrada-salida. Fíjense, acá hemos visto bien cómo el PPI se comunica con el teclado, ¿verdad? Y cómo el PPI le va a avisar al micro cuando yo haya presionado una tecla en el teclado y el PPI haya capturado el dato. ¿Está? Una vez que el micro recibe la señal IBF, ejecutará una instrucción IN y leerá el dato del puerto A del PPI. ¿Estamos hasta ahí? Ahora veamos cómo trabaja la instrucción IN o la instrucción OUT. Fíjense el detalle. Una instrucción IN mueve el contenido de un puerto. ¿Y qué era un puerto? Escucho sugerencias. ¿Qué era un puerto? En una dirección de entrada y salida. Bien. Bien. Esa era la respuesta. O sea, cuando hablamos de puerto, nos referimos a una dirección física de un dispositivo de entrada-salida. ¿Está? Entonces, la instrucción IN lee el dato contenido en un puerto y lo vuelca al acumulador. Fíjense, en todas sus variantes. Siempre lo vuelca al acumulador. ¿Está? Incluso, muchas veces, el dato del puerto va a parar al registro de X. Y cuando hay una instrucción IN, de X se mueve al acumulador. Una instrucción OUT, por el contrario, trabaja al revés. Mueve una dirección, perdón, desde el acumulador hacia el puerto. Lo saca el dato. Es decir, que toda comunicación que el micro recibe desde un dispositivo de entrada-salida, cuando utiliza el control por programa, ¿a dónde va a parar? ¿O desde dónde sale? Del acumulador. Desde el acumulador. O sea que los datos que van desde o hacia un dispositivo de entrada-salida parten o llegan al acumulador. O sea, siempre al acumulador. Si yo leo un dato de un periférico, ese dato va a ir a parar al acumulador. Si yo escribo un dato en un periférico, ese dato tiene que partir del acumulador. En otras palabras, yo quiero sacar un valor contenido en una dirección de memoria y tirarlo afuera, lo tengo que pasar al acumulador y del acumulador sale al exterior. ¿Se entiende? Sí. Bien. Y si el dato es de 16 o de 32 bits, tomará direcciones consecutivas de memoria. Eso queda claro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué problema? Silencio, por Dios. Bien. Como verán, no es nada del otro mundo. Primero el P8 es por defecto el puerto A. No, P8 se refiere a un puerto, ¿sí? En el caso del PPI puede ser el puerto A o el puerto B, porque ya vimos que el puerto C lo usa para soporte de líneas de control, que sirven para que el PPI se entienda con el periférico. ¿Está? O sea, cuando vos ves acá P8, simplemente se refiere a un puerto de 8 bits. O sea, eso puede cambiar, digamos, la línea de instrucción, el P. Claro, claro, claro. Acá, ¿qué va? Acá va el dato que proviene del periférico, de un puerto. Claro.
sigamos. El trabajo de ponerles la explicación como para que ustedes lean y repasen y puedan guiarse desde acá. Y va a ser mucho más sencillo seguir, digamos, lo que hemos visto. Bien, ya vimos esto, ¿verdad? Ya vimos cómo funciona el dispositivo, ¿sí? Hemos visto cómo se comunican estos dos y cómo le avisa al micro, ¿está? Ahora vamos a ver cómo se hace esto. Recuerden que estamos analizando el control de entrada-salida manejado por programa. Por lo tanto, cabe esperar de que yo tenga que escribir un código para hacer esto, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tenemos un pedacito de programa en Assembly. Esto que tenemos acá, bit 5 EQ 20 hexa, esto es una etiqueta. Significa que más abajo, donde el programa encuentre la etiqueta bit 5, va a encontrar, lo va a reemplazar por este valor, ¿sí? Es la asignación de una constante. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Sí. Bien. Fíjense que cuando se lea puerto C, se va a entender la dirección esta. Porque un puerto es una dirección física de un dispositivo de entrada-salida. ¿Eso qué significa? Que el puerto C del PPI se encuentra en la dirección física 22 hexa. ¿Estamos ahí? El puerto A se encuentra en la dirección física 20 hexa. Tiene que ser obviamente una dirección distinta. ¿Está? ¿Sí? Sí. Y noten el detalle en el último dígito hexa. El puerto A termina con los 4 últimos bits igual a 0. Es coherente con lo que hemos visto recién. Yo para acceder al puerto A tengo que tener las líneas A0 y A1 ambas en 0. ¿Se dan cuenta? En cambio, para acceder al puerto C, las líneas menos significativas tienen que valer 1, 0, que equivale al 2 hexadecimal. Por eso, esta es la dirección del puerto C y esta es la dirección del puerto A. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Bueno, acá simplemente inicia un procedimiento. Near significa que si hay un salto, ese salto es un salto corto, porque si no se usa far para hacer un salto a una dirección en el mapa de memoria que esté más lejos. Esos son detalles. Digamos que podemos obviar esta parte. Y acá comienza un lazo, ¿eh? Repeat until. Repita hasta. Y fíjense, ¿qué es lo que hace? Lee, por eso usa la instrucción in, el contenido del puerto C y lo vuelca en el acumulador. Luego ejecuta la función test, que vamos a ver cómo funciona esa instrucción. Acá tienen ustedes explicado cómo funciona la instrucción test. La instrucción test básicamente aplica una operación lógica AND entre estos dos registros. El que se le indica acá y el que se le indica acá. ¿Está? La instrucción test es similar a la instrucción de comparación. ¿Para qué se usa la instrucción de comparación? Para comparar dos valores, ¿sí? Yo quiero saber si el valor A es igual o no al valor B. ¿Cómo hace la instrucción comparación para ver si dos números son iguales? Los resta. A este le resta a este. Si son iguales, ¿cuánto va a dar la resta?
0. 0. ¿Sí? Entonces, cuando se ejecuta la instrucción COM, se restan esos dos valores y el resultado se guarda en el acumulador. Y si el resultado vale 0, se activa el flag Z en el micro, en el registro de flags, de banderas. ¿Se acuerdan para qué servía el registro de control o de flags del micro? Es el que tenía la información de qué pasaba en el micro. ¿Sí? Si una instrucción dio 0, se activa el bit Z. Si en una operación hubo un carry, se activa el bit C, y así sucesivamente. ¿Está? La diferencia entre la instrucción test y la instrucción de comparación es de que la instrucción test también compara los dos valores, pero no lo hace mediante una resta, sino mediante una instrucción AND. Y la diferencia fundamental está en que no afecta el contenido del acumulador. Simplemente hace una AND entre los dos registros y se activará o no el bit Z en el registro de bandera. De esa manera el micro va a saber si hay una coincidencia entre los dos valores. ¿Estamos hasta ahí? ¿Puede volver a explicar la diferencia de la test en comparación con la otra? Tanto la instrucción COM de comparación como la instrucción test básicamente comparan dos valores. ¿Sí? La diferencia principal, hay dos grandes diferencias. Una es que comp hace una resta. Resta el valor de A con el valor de B. Si son iguales, me da 0. Si no son iguales, el resultado no es 0. ¿Sí? Solo que cuando hace la comparación, el resultado se guarda en el acumulador. O sea, afecta al acumulador. En cambio, test hace la comparación, pero no hay un resultado que se guarde en el acumulador, sino simplemente afectará o no al bit Z. ¿Está? Y la otra diferencia es que la instrucción de comparación resta y la instrucción de test hace una operación AND entre este valor y este otro. Como hace una operación AND, generalmente la instrucción test se usa para testear el valor de un bit en particular. Y fíjese el detalle. Estos, digamos, son detalles de programación. Fíjese qué valor. Fíjese acá, la instrucción test se ejecuta entre el contenido del acumulador y el valor bit 5. ¿Cuánto valía este valor? 20. El que yo le asigné acá. ¿Sí? 20 hexa. ¿Sí? Eso significa que este número es un número de 8 bits. ¿Sí? El bit 7, el de más peso, vale 0, el 6 vale 0, el bit 5 vale 1 y el bit 4 vale 0. Eso es lo que me indica el 2,0, el 2 acá. Y el 0 significa que los 4 bits de menos peso valen todos 0. En otras palabras, este número significa que solamente el bit 5 del puerto C vale 1. Todos los demás valen 0. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Sí. Bien. Cuando hace la instrucción test, realiza una operación AND, y la operación AND se hace bit a bit. ¿Sí? Entonces, yo leo el contenido del puerto C. Y el contenido del puerto C, fíjense, volvamos acá, va a contener el valor que tenga cada uno de estos bits. Y fíjense, haciendo el MIC pensar bit. No le interesa el valor de los demás, porque va a ser una operación AND con cada uno de estos bits, contra 0. Es decir, no importa el valor del bit 4 del puerto C, va a ser una AND con un 0. ¿Sí?
Y al hacer una operación lógica de AND, si uno de los operandos vale 0, no importa cuánto vale el otro, el resultado va a ser 0, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Claro. En cambio, esa operación AND solamente va a tener un efecto en el bit 5. Porque acá hace una operación AND contra 1. Es decir, que el resultado de esa operación AND, si este bit vale 0, va a ser 0. Si este bit vale 1, va a valer 1. Y todos los demás bits me van a dar 0. ¿Se entiende? Sí. Bien. Por eso test AL bit 5 lo que hace es testear el valor del bit 5. Si el bit 5 vale 0, se va a activar el bit Z. Si el bit 5 vale 1, no se va a activar el bit Z. ¿Se entiende? Sí, profesor. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que está haciendo básicamente el micro es fijarse si este bit está activo. ¿Lo ven? O sea, el micro permanentemente está mirando el valor de este bit. Cuando yo presione una tecla, se activa esta línea, se lachea, se guarda el dato de la tecla que yo presioné en el puerto A y se activa este bit. Este bit cuando se activa vale 1. ¿Se entiende? Si no hay ninguna tecla presionada, ¿qué valor va a tomar esta línea, este bit? 0. 0. Entonces, ustedes fíjense, en este programita, el micro lee el puerto 0, lo guarda en el acumulador y luego lo testea contra el bit 5. O sea, se está mirando solamente el bit 5. Si no hay ningún dato disponible, esto va a valer 0. Entonces, como acá dice que repita este ciclo hasta que sea distinto de 0, significa que va a volver a repetir. Va a volver a leer el puerto, va a volver a mirar el bit 5. Y va a repetir esto hasta que el bit 5 pase a valer 1. Cuando el bit 5 pase a valer 1, el bit Z, ¿sí?, va a valer 0. El bit Z permanentemente va a estar en 1. Cuando yo tengo un dato disponible, el bit Z va a cambiar de estado por la instrucción test. Entonces, cuando ya no vale 0, recién continúa. ¿Y qué hace cuando continúa? Ahí lee el valor contenido en el puerto A y lo vuelca al acumulador. ¿Se entiende? Profesor, tengo una duda. Ahí cuando dice el int A en el gráfico anterior, Sí. ¿siempre está en 1 o es el que va variando también? La otra ¿Cuál? entrada de la puerta AND en el gráfico anterior. El int A es el cuadrado en línea de punto y trazo. ¿Que ese Sí. va variando o está en 1? Sí. O sea, este bit no entra en el análisis, pero vale la creación. El valor que yo ponga acá va a ser que se genere o no un pedido de interrupción por esta línea, si se activa. Fíjate vos, si hay un dato disponible, ¿sí?, este bit pasa a 1, ¿cierto? ¿Sí? Ahora bien, si este bit yo lo programo en 0, entonces la línea int siempre va a valer Nunca se 0. va a activar. O sea, nunca se va a activar. Int A lo puedo clavar en 1, digamos. Exacto. Si yo a int A lo clavo en 1, entonces cuando este valga 1, también se va a activar la línea de interrupción, de pedido de interrupción. Sería como un O activador, sea, digamos. para eso se usa
el flag, porque esto es un flag en realidad. ¿Sí? Según el valor que yo le ponga a ese flag, voy a usar o no la línea de interrupción. Claro. Bien. ¿Se entiende entonces el ejemplo? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace este programista? Permanentemente está leyendo el contenido del puerto C y está testeando el valor del bit 5 del puerto C. Si el bit 5 del puerto C vale 0, significa que no hay un dato disponible. Por lo tanto, el programa sigue dando vuelta aquí, sigue leyendo el puerto C, hasta que encuentre un dato disponible. Cuando encuentre un dato disponible, el resultado de test va a dar un valor 0. Y ahí sale, o sea, deja de leer el bit 5 del puerto C, o sea, deja de analizar el valor del bit 5 del puerto C y pasa a leer el puerto A, porque ya contiene el dato. ¿Y a dónde lo guarda? En el acumulador. ¿Se entiende? O sea, es un programa muy sencillo, que lo que hace simplemente es censar permanentemente, el micro está mirando permanentemente el valor de esto. Pero para ver este valor, tiene que leer el contenido del puerto C. Tiene que leer el contenido del puerto C. ¿Sí? O sea, lee el contenido del puerto C, analiza el valor del bit 5 del puerto C, y si este valor vale 0, no hay ningún dato disponible, sigue, vuelve a leer el puerto C, analiza este bit. Ahora, cuando este bit vale 1, significa que ha recibido un dato y que ese dato ya está en el puerto A. En ese caso, sale del ciclo y pasa a leer el puerto A. Y obviamente cada vez que lee, ¿a dónde guarda? En el acumulador. Básicamente, eso es lo que hace este programita, este procedimiento. ¿Estamos hasta ahí? Este es un ejemplo del manejo de un puerto de entrada-salida controlado por programa. Porque acá, digamos, es un software el que se encarga de analizar lo que sucede con el periférico. ¿Se entiende? Bueno, supongamos que sí. Este método se llama encuesta o pooling. Que si yo tengo más de un dispositivo controlado de esta manera, el micro pregunta si es que alguno de estos indica que tiene un dato, pregunta quién fue. Supongamos que yo tengo teclado, impresora, mouse. Si alguno de estos tiene un dato, pregunta, ¿tenés el dato? No. ¿Tenés el dato? No. ¿Tenés el dato? No. ¿Tenés el dato? Sí. Entonces se comunica con y recibe el dato o envía el dato si está requiriendo algo. Ese método se llama pooling o encuesta, en donde el micro es el que pregunta, ¿sí? Para establecer una comunicación con alguno de los periféricos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Y eso lo haría comparando los diferentes bit 5 o cómo lo haría? Claro, eso lo hace por software. O sea, el micro utiliza un programita que se comunica con el periférico en cuestión y pregunta si tiene un dato. El método es el método de interrupciones. En el método de interrupciones yo tengo, por ejemplo, estos 4 dispositivos y el micro está haciendo otra cosa. Cuando alguno de estos tiene un dato o necesita comunicarse
comunicarse con el micro, genera un pedido de interrupción. Entonces el micro suspende y va a atenderlo al periférico. ¿Entienden la diferencia? Claro. En este método de encuesta o pooling, el micro es el que pregunta. El micro se fija. El micro por programa va y lee los distintos puertos, el estado de los distintos puertos. Si encuentra que en uno de esos puertos hay un dato disponible, entonces, por ejemplo, lo leerá. Pero es el micro el que está preguntando permanentemente. Como contrapartida de este método está el método de interrupciones. En el método de interrupciones yo tengo, por ejemplo, los mismos periféricos, pero cuando hay un dato, el periférico genera un pedido de interrupción. El periférico le dice al micro, hey, tengo un dato. ¿Se entiende? Es más sofisticado, digamos. Claro, y más eficiente en algunos casos también. ¿Sí? En especial cuando yo tengo muchos periféricos, siempre va a convenir manejarme por interrupción. Porque si no, el micro va a tener que estar haciendo lo que está haciendo y dedicarle un tiempo a preguntarle a cada uno de los periféricos si tiene algo para decir. ¿Se entiende? Por eso, digamos, cuando hay muchos periféricos, es más eficiente el método de pedido de interrupción. Cuando son pocos y quizás yo pueda destinar un tiempito a preguntar, puedo hacerlo de esta manera. O sea, son dos formas distintas de comunicarse el micro con los periféricos. Bien. Entonces, vamos a llegar hasta aquí, por hoy. Nos quedarían ver los otros tres métodos, ¿sí? Que bueno, no es tan complicado el desarrollo como este primero. Pero me interesaba que ustedes vean un caso concreto, me interesaba que ustedes vean cómo funciona un dispositivo en concreto y un ejemplo típico, concreto y conciso sobre cómo se puede controlar por programa un puerto de entrada-salida. ¿Sí? Muy bien, chicos, los libero. Creo que nos pasa un poquito, no me han dicho nada. Emoción, profe, ¿no? Bueno, muy bien. La próxima vez ustedes me tienen que avisar, che. Bueno, nos vemos mañana, chicos. Mañana, Que anden bien. Bueno.